Padre Santo, te damos gracias por este día que nos permites venir aquí a tu casa a rendirte sacrificio, a rendirte culto de alabanza y adoración. Padre, recibe nuestra alabanza y adoración, Padre Santo. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, Padre, te pido que dispongas nuestros corazones dispuestos a recibir esta enseñanza, que aprendamos, Padre Santo, lo que tú me has dado, Padre Santo. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno que está aquí y los que están por venir. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Gloria a Dios. Hoy sí vinieron despiertos. Gloria a Dios. Bueno, a ver, voltees el que está a la par y dígale: qué gusto verte aquí en la casa de Dios. Gloria a Dios. Muy bien, Dios me los bendiga. Hoy vamos a estudiar el río Ulai. Digan Ulai 10 veces. No estoy bromeando. No, el río Ulai. Y vamos a aprender de qué se trata, de qué significa, dónde este río existió en la vida real, pero tiene un significado para nosotros y lo vamos a estudiar. Y antes de entrar a ver el estudio, les voy a leer este pensamiento. Dice: los ríos, arroyos y torrentes figuran el accionar del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. El Espíritu Santo se mueve en la iglesia como una fuente implantada en Jesucristo, donde brotan ríos de agua viva para dar restauración, vida al cuerpo, llenura y gozo. Amén. ¿Quién quiere aquí esa restauración, vida al cuerpo, llenura y gozo? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a ver los objetivos de este estudio. El primer objetivo es que el Espíritu Santo fue dejado para guiarnos. Amén. El segundo objetivo es que debemos estar atentos a la voz de Dios. Y el tercer objetivo es que tienes que meditar en la palabra de Dios en todo tiempo. Y vamos a profundizar en todo esto. Bueno, esta es la tercera lección la tercera estudio de nuestro libro que estamos estudiando. Entonces vamos a repasar qué significan los ríos, qué significa el agua, etcétera, para que usted se recuerde. Bueno, la palabra río viene de la palabra najar. ¿Digan najar? Es hebreo y es un sustantivo masculino y se refiere a corriente que fluye, raudal que corre, raíz, y la raíz es najar. Y usted dirá: bueno, pero si la palabra es najar, ¿cómo puede tener por raíz najar? Bueno, le voy a explicar. Y aquí está la siguiente palabra. Esta es la siguiente, es la misma, solo que si usted se da cuenta, este es un verbo. Este es un verbo y en el Strong es el 5102, la otra era 5104, entonces hay diferencia. Este es un verbo y es la raíz de lo que va a crear lo anterior, que era, se lo enseño, sustantivo masculino, río. Ok, najar. Entonces, esto significa najar, destello en el brillar de una corriente de agua, alegre, risueño, jovial. Ahora quiero que miremos lo que significa la palabra agua, porque obviamente un río tiene ¿qué? Agua, a menos aquí, ¿verdad? Cuando uno vino a este país dice un río seco. Bueno, pero el río tiene agua, ¿ok? Usualmente. Entonces, la palabra agua viene de la palabra hebrea mayim. Digan mayim. Muy bien. Y dice nuestro estudio que significa, o sea, que tiene un significado hebreo de semen, simiente, genera vida en los vientres fértiles, preparados para concebir y quedar embarazados de la palabra de Dios y sus propósitos y sus promesas. Entonces, quiere decir que es algo que está listo ahí para, si usted está listo a recibir, ¿verdad? Puede dar fruto. Amén. Muy bien, ahora vamos, ya que vimos que es un río, que es el agua que está dentro del río, vamos a estudiar el río Ulai. Otra vez, a ver, repitan, Ulai. El río Ulai. Y quiero que me acompañen para eso a ver Daniel 8:2. Daniel 8:2. Entonces, en el libro de Daniel dice, Daniel está hablando, dice: cuando miré en la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudadela de Susa.
que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Y entonces Susa a cierto tiempo perteneció a Persa, digan Persa. Y entonces, los que saben un poco de historia, esos fueron unos reinos tremendos. Entonces aquí está Daniel, dice que estaba en Susa y se vio en esa visión junto al río Ulai. Ulai está cerca, está ahí al lado de Susa, que ahora se ha movido un poco y obviamente Susa ya no existe como era antes. Entonces vamos a ver qué significa Ulai. Bueno, Ulai viene del hebreo Ubal o Ubal y se refiere a un canal de agua. Ulai pasaba por Susa, es un canal, viaducto, acequia, movimiento de una corriente de agua, y eso es importante, movimiento de una corriente de agua. Canal navegable y un arroyo, corriente de agua, fluir, digan fluir. Muy bien. Entonces, estudiemos ciertas características del río Ulai. Y la primera es, vamos a ver la palabra Yabal. Digan Yabal. Bueno, Yabal, esa es la raíz de la palabra Ulai, ¿ok? Y la palabra Yabal, que es la raíz, significa llevar, cargar, transportar hacia adelante, o sea, algo que usted lo mueve hacia adelante. Esa es la raíz de Ulai. Y pues se relaciona con llevar algo adelante de alguien. Y para eso vamos a ver Salmos 76:11. Dice la palabra de Dios: haced votos al Señor vuestro Dios y cumplidlos. Todos los que están alrededor de él traigan presentes al que debe ser temido. El fluir del río del Espíritu es el que nos motiva para poder llevar adelante, para poder traer delante de Dios nuestros presentes, nuestros regalos, nuestras ofrendas. Acuérdense que ahora somos ofrendas vivas, ¿verdad? Amén. Ya no traemos aquí ovejitas, vacas, etcétera, sino que somos nosotros mismos la ofrenda viva. Entonces, como muestra de nuestro amor, de nuestro agradecimiento por lo que el Señor hace, nosotros traemos regalos y ofrendas y nos presentamos como sacrificio vivo delante de Dios. Entonces, aquí el versículo nos deja ver que este canal de agua es la vida dentro de nuestro ser, ¿verdad? Si se acuerdan de la samaritana, ¿verdad? Y de Jesús, que él le dijo, ¿verdad? Yo tengo de un agua que tú nunca jamás tendrás sed después de tomarla. Entonces, dentro de nosotros, ¿verdad? Hay un agua de vida que está dentro de nosotros para los que ya, ¿verdad?, han aceptado a Cristo Jesús como su único Salvador. Ahora acompáñenme a ver a Sofonías. Vamos a ver Sofonías 3:10. A ver, ¿está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, hermanos? Antiguo, un hermano. ¿Quién más? ¿Acordamos? Bueno, Sofonías 3:10, está en la partecita ya de última del Antiguo Testamento. Dice: desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos, traerán mi ofrenda. Es la acción de los adoradores o de los suplicantes traerle ofrenda al Señor. Entonces vemos en estos dos versos que por amor, por agradecimiento, ¿verdad? Traemos, por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, es nuestra obligación traerle regalos y ofrendas al Señor, ¿verdad? Por estar agradecidos. Y esta es aplicación personal número 1 de esos dos versos que acabamos de ver. Ahora, que tiene por base la raíz, la palabra raíz, Yabal. Ahora vamos a ver una palabra que se deriva de la palabra Ulai, ¿verdad? Entonces Ulai está aquí en medio, Yabal es la raíz. Ahora vamos a ver una palabra que se deriva de eso, que es la palabra, estaba tratando de decirla antes, dije, ¿cómo se dice eso? Ulai, casi Ulai igual, pero ahí está la W.
Ulai. Y entonces esta es una palabra derivada de Ulai, tienes donde el significado cambia porque se aplica al oír la voz de Dios. También significa líder, dirigente, un guía. Okay, ahorita tal vez está diciendo, hermana, todas estas palabras no muy las ubico, ahorita le voy a armar el rompecabezas. Entonces, quiere decir líder, dirigente o guía. Bueno, entonces los versos que vamos a ver son Génesis 3:8. Dice, y oyeron al Señor Dios, o sea, oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba en el huerto al fresco aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Entonces usted se acordará, aquí Adán y Eva acaban de pecar, se dieron cuenta que estaban desnudos, oyeron la voz de Dios y ¿qué hicieron? Se escondieron. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño ya sabiendo que está haciendo algo malo y ahora hoy en día ya vienen súper tremendos que saben que no tienen que estar haciendo algo y lo hacen de 1, 2, 3 años? Entonces, si usted los mira y hasta les dice, hey, ¿qué estás haciendo? Y lo miran a uno hasta como que despistan, nada, ¿verdad? Entonces, ahora imagínese usted de adulto, ¿cuántas veces usted sabe que no tiene que estar haciendo algo y lo hace de todas maneras y el Señor le habla y usted, y como que no, yo no fui o no, yo no, o sea, ¿a quién estamos tratando de esconderle? Dios sabe todo. Entonces, llegamos a la aplicación personal número 2. No te escondas de Dios al oír su voz, Él lo sabe todo. O sea, Él ya sabe. Él ya sabe. Entonces, de balde, pero es como en la naturaleza del ser humano que de tratar, ay, que no me miren, hoy no se dio cuenta nadie y Dios lo está viendo a uno. Entonces, no te escondas de Dios, Él sabe todo, Él sabe todo. Ahora vamos a ver Primera de Samuel 3:4. Dice que el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Entonces, antes de leer el verso 9, que lo quiero compartir con ustedes, acuérdense que Samuel fue llevado a los 3 añitos al templo, ¿verdad? Y lo dejaron ahí. Y la mamá, si recordamos, ¿verdad? Ya sabemos la historia, la mamá oraba porque no tenía hijos, oraba y oraba. Y al fin el Señor le dio la bendición y dio a luz, ¿verdad? Al fin tuvo a un niño y le puso por nombre Samuel. Y ella había hecho, ¿verdad? Un pacto con el Señor diciéndole, si tú me das un hijo, yo te lo entrego a ti. Entonces lo que ella hizo que a los 3 años lo llevó al templo y ahí lo dejó. Entonces Elí fue el que, ¿verdad? Pues en cierta manera lo vio por él, lo crió. Entonces aquí, imagínese usted, Samuel está chiquito, 3, 4, 5 años, y escucha que alguien lo está llamando y él dice, entonces él dice, aquí estoy, pero salió corriendo al cuarto de Elí y le dijo, Elí, ¿me has llamado? Y él le dijo, no, que son las 3 de la mañana, ve a dormirte, que estás molestando. Hizo eso 3 veces y a la tercera vez Elí entendió, dijo, no, ¿sabes qué? No fui yo, ya sé quién es. Entonces vamos a leer el verso 9 que dice, y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces, Samuel al principio no sabía que Dios lo estaba llamando, pero cuando al fin le enseñaron que era la voz de Dios, entonces lo tremendo es que él hizo algo, ¿verdad? Imagínense cuántas veces, si usted ha lidiado con niños de 5 años, a veces uno le dice la misma cosa y la misma cosa y si están jugando menos le ponen atención a uno a veces. Entonces, a este niño, qué tan especial que le dijeron, mira, acuéstate y si vuelves a escuchar dices, aquí estoy, ¿verdad? Tu siervo escucha. ¿Cuántos niños a veces les cuesta escucharlo a uno? ¿Ah? O a uno de adulto a veces que hay gente que ya te dije y no le escucha a uno. Pero entonces él fue, se acostó. Entonces lo importante de aquí es escuchar, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros queremos oír del Señor pero no nos callamos? No le damos el tiempo necesario a Dios para que Él nos hable, ¿verdad? Entonces la aplicación
Número 3 dice, cállese y escuche la voz de Dios. Y lo puse así porque a veces uno dice, guarda silencio. No, y uno está en unas situaciones que necesita escuchar del Señor pero no se toma el tiempo de tranquilizarse, escuchar, tener un momento con el Señor y Dios, ¿qué quieres que yo haga? No, que Dios, ¿qué quieres? Y ya vamos a la otra cosa, ya vamos a la otra cosa. Entonces, cállese y escuche la voz de Dios. Y puse esto aquí como figura, ¿verdad? Aunque a veces nos ayudaría bastantes aquí usar este masking tape, ¿verdad? Taparnos, a ver, escuchar. Pero ¿qué pasa? A veces nos falta paciencia, que ya queremos todo ayer, ¿verdad? Entonces, es importante, lo repito, tener nuestra comunión con el Señor y escuchar, estar atentos a la voz de Dios. Ahora, vamos a ver Primera de Reyes 19:9. Dice la Biblia, ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a él la palabra del Señor y él le dijo, y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces, esta es otra cosa que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Elías, les voy a dar el background, le voy a dar la historia. Elías estaba escondiendo porque los israelitas se habían vuelto contra el Señor, estaban siguiendo a dioses paganos y de hecho estaban persiguiendo a Elías porque lo querían matar. Y Elías se fue a meter a una cueva, dijo, aquí no me encuentran. Y entonces, pero el Señor lo estaba llamando y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces dice que Elías le respondió, se trató de justificar, ¿verdad? Le dijo, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces el Señor le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. He aquí que el Señor pasaba. Entonces la Biblia nos cuenta ahí en los versos que vino un gran viento, ¿verdad? Y después vino un terremoto, vino un gran fuego y Elías ahí en la cueva, pero de repente después del fuego hubo un susurro de una brisa apacible y Elías lo oyó al Señor. Entonces dice que se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y entonces el Señor le volvió a decir, Dios le volvió a decir, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces a veces nosotros, Dios ya te dijo qué tienes que hacer. Y uno como que ¿verdad? O a lo mejor no fue Dios, fui yo. Y Dios, y pasan ciertas cosas, y el Señor, y uno dice, Dios, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me respondes? Y Dios como que ya te respondí, pero tú no me pones atención. Entonces uno quiere que Dios tal vez venga con algo así, una lluvia y torrentos y le diga a uno, hijo mío, y uno, sí Señor, no, o sea, Dios usa a veces hasta lo inesperado y Él nos habla adentro de tu ser. Y les voy a explicar cómo es eso, pero Él te habla y la cosa es que no estamos escuchando, no estamos atentos a su voz, no la perdemos y seguimos en la misma cosa. Entonces aquí con Elías podemos ver, y es la aplicación número 4, haz lo que el Señor te manda hacer. Amén. Entonces ahí le tuvo que preguntar Dios la segunda vez, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, ¿cuántos de ustedes prefieren que el Señor les pregunte, o sea, que les diga lo que tenemos que hacer la primera vez y hacerlo? O quieren probar otra y otra vez. O sea, siempre se me viene a la mente los israelitas, 40 años, ¿verdad? Y tal vez usted dirá, wow, ya van 20 de tal situación, o ya van 10 de tal otra situación. Pues, ¿cuántos más quiere? ¿Cuántos más queremos para aprender? Entonces, le voy a enseñar cómo vienen todas estas piezas de este rompecabezas. Ulai se significaba corriente de agua, fluir, ¿verdad? Y Abal, que era la raíz, significa transportar hacia adelante. Y Ulai es oír la voz o también un guía. Entonces, el río Ulai representa el fluir de agua viva, ¿verdad? No estática, algo que está vivo, que mueve.
que nos transporta hacia adelante y nos guía al escuchar su voz. Es decir, la guianza viva y constante del Espíritu Santo es la que nos impulsa hacia adelante. Entonces el río Ulai es figura de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces aquí se pueden ver las tres partes y cómo se unen para darnos la conclusión que el río Ulai es la figura de la guianza del Espíritu Santo. Y entonces para eso quiero que estudiemos un poco qué es la guianza del Espíritu Santo. Y para los que están viendo su librito, esto no está en su librito, esto es bonus, amén. Esto es material bonus, solo para los que vinieron. Entonces vamos a ver la primera parte, ¿ok? La primera parte, el Espíritu Santo, el Consolador, amén. Y para eso quiero que me acompañen a Juan 14, 26. Y dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Jesús está hablando aquí y Él nos está diciendo que el Espíritu Santo sería dejado para enseñarnos y recordarnos todo lo que Cristo nos ha dicho. Entonces, en otras palabras, el Espíritu Santo nos fue dejado para ser nuestro guía, ¿verdad? Ya vimos que el río Ulai es representación, figura, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es nuestro guía. Y aquí en Juan 14, 26 nos lo dice Jesús, nos lo dice Jesucristo. Ahora, la segunda parte de la guianza del Espíritu Santo, la voz de Dios. A ver, ¿cuántos aquí, no levanten la mano, solo piensen, cuántos de aquí hemos tenido dificultad en escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Hablé anteriormente que a veces estamos tan ocupados o atareados y ni un buenos días le decimos al Señor. Pero ¿cuántos anhelamos escuchar la Biblia? Y aunque a veces leemos nuestra Biblia y hemos orado un montón de veces, se nos dificulta saber qué es lo que el Señor nos quiere decir conforme cierta decisión que tenemos que tomar, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que tenemos que leer la Biblia. La Biblia, ¿verdad? Es la palabra de Dios escrita que el Señor nos ha dejado para guiarnos, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Los que son bautizados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía en situaciones específicas actuales de hoy en día. Digamos, en la Biblia no está escrito si usted debería comprarse el nuevo iPhone 10, ¿verdad? O no está escrito si se debería de mudar de una ciudad a otra, ¿verdad? Entonces, cómo Dios nos habla, si nosotros involucramos a Dios en todas las decisiones de nuestra vida, ¿cómo será que Dios nos habla? ¿Cómo he yo de escuchar la voz de Dios? Entonces quiero que me acompañen a ver Jeremías 7:23. Y dice, Jeremías 7:23 dice: sino que esto es lo que les mandé diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. Entonces el verso aquí nos dice, escuchad mi voz. No solo dice, leed mi palabra, dice, escuchad mi voz. Amén. Entonces, en la Biblia, o sea, este es el Antiguo Testamento, el Señor esperaba que los israelitas se supieran bien, ¿verdad? Lo que es la ley, amén. Pero también que estuvieran listos a escuchar la voz de Dios, porque habían ciertas cosas, ciertos eventos que no estaban escritos en la ley de Moisés. ¿Y cómo lo iban a hacer si no escuchaban la voz de Dios? ¿Cómo iban a alcanzar victorias si no estaban escuchando la voz de Dios? Entonces, le quiero dar este ejemplo. Ustedes se recuerdan la batalla de Jericó, amén. Y ahí podemos ver que abajo están los israelitas y arriba los de Jericó se están riendo como que ¿qué están haciendo esos? Nos están atacando, amén. Entonces, ¿quién me puede decir cuántas vueltas le dieron a Jericó? No se vale, hermano pastor. 13, fueron 13.
Fueron 13. Es que el corito así se va a los israelitas. Le dieron 7 vueltas, pero sé que con los niños ya lo cambiaron. Dicen 13 vueltas, porque fueron 13. Fueron 13. ¿Se acuerda que fueron 7 días? El primer día cada día dieron una y al final dieron 7. ¿Ok? Entonces usted suma, fueron 13. Disculpe. 6 días, perdón, 6 días, sí, con el séptimo fueron 7 más 6 son 13. Entonces, si ellos no estuvieran escuchando la voz de Dios, ¿de dónde cree que vino el plan de darle 13 vueltas a Jericó? O sea, ¿será que uno como ser humano, será ese un buen plan para ir a invadir otra nación o otro territorio? No, ¿verdad? O sea, usualmente hoy en día entran con las pistolas y las armas y todo y… ¿verdad? Se tiran, ¿verdad? No entra nadie a dar vueltas nada más, ¿va? Entonces ahí los israelitas tuvieron que estar atentos a la voz de Dios, porque al final, ¿obtuvieron o no obtuvieron la victoria? Amén. Entonces a veces nosotros en nuestras vidas queremos que Dios nos responda de cierta manera, y Él nos está respondiendo de otra manera, pero como no estamos abiertos a ver escuchar la voz del Señor, estamos aferrados que de esta manera me va a responder, nos perdemos oportunidades y bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Amén. Entonces vamos a ver ahora la etapa número 3, cómo escuchar la voz de Dios. Usualmente digo, Dios no nos habla del cielo, ¿verdad? Como decía, hijo mío, así, y uno lo escucha y todo el mundo lo escucha, ¿va? Entonces, usualmente el Señor nos habla internamente. Y para eso quiero que me acompañen a Romanos 8:16. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces aquí el verso da a entender que Dios nos habla por adentro y también pues sabemos que nos confirma con otras personas o también con señales, pero te va a hablar internamente, te va a hablar a ti internamente. Entonces, en nuestro diario vivir, el Señor se comunica con nosotros internamente. Entonces, pero no sé si usted, a lo mejor soy yo nada más, pero no sé si usted se ha puesto a pensar cómo es que Dios nos habla, ¿verdad? Piense un poquito, ¿cómo es que Dios nos habla? ¿Cómo funciona? Yo sé que dependiendo de nuestras diferentes personalidades, hay unos que no preguntan nada, hay otros que son súper preguntones, y pues yo desde que empecé a hablar siempre decía ¿y por qué y por dónde? Y no por molestar, sino que porque necesitaba saber, y así nos creó Dios a unos, amén. Y hay otros que solo, yeah, todos contentos, siempre iba la flor. Amén, así los creó el Señor. Y hay otros más tranquilitos, así los creó el Señor. Entonces el Señor sabe cómo nos ha creado. Entonces yo esta pregunta la tuve por mucho tiempo y decía, pero ¿cómo Dios se comunica con nosotros? Y después que uno aprende, uno dice, pues obvio, pero en ese instante no es tan obvio, amén. Entonces déjenme y les explico cómo es que funciona. Entonces, ya que usted ha nacido de nuevo, ¿verdad? Aceptó a Cristo como su Salvador, viene a morar entonces usted, Cristo, ¿verdad? El Espíritu de Cristo. Y Él es el que lo guía, y cuando cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, por eso es importante buscar ese bautismo del Espíritu Santo, ya viene el Espíritu Santo a guiarlo, ¿verdad? A guiarnos en nuestro diario vivir. Pero lo importante, y es lo que a mí me asombró, que aquí levante la mano, ¿quién tiene espíritu, alma y cuerpo? Todos, amén. Y si no levantó la mano, ya lo vimos, ¿no? Entonces todos tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces lo interesante es que cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo se comunica con su espíritu. Amén. Le dice, hello, espíritu de Leslie. Y así es como nos guía. Y entonces del espíritu al alma y después al cuerpo viene el pensamiento, ¿verdad? A nuestra mente, el Señor hablándonos. Y eso a mí se me hizo tan interesante porque a veces uno dice, el Señor me habló, pero yo siempre decía, pero ¿cómo? ¿Verdad? Le repito, no todos somos así, pero entonces el Espíritu Santo se comunica con su espíritu y entonces al alma y al cuerpo le viene después un pensamiento. Y entonces
lo interesante es que por eso no sé si usted, a lo mejor que le repito, tal vez solo soy yo, usted a veces dice, ¿será que fuiste tú, Dios? No, tal vez fui yo. No, fuiste tú, Dios. No, fui yo. Fuiste tú, fui yo. Y a veces está así como uno, bueno, confírmamelo otra vez, ¿verdad? Entonces, la cosa sorprendente es que obviamente suena como tú, porque eres tú, es tu espíritu, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está guiando, que te está mandando el mensaje, digámoslo de esa manera. El mensaje, el texto en la mente. Entonces, esa voz que uno escucha a veces suena como uno, porque es uno. El Señor está hablando, el Espíritu Santo le está hablando a tu espíritu y te está transfiriendo esa guianza, de lo que uno tiene que hacer, amén. Y por eso uno hace esa pregunta, ¿será que fui yo o será que fuiste tú, Dios? Porque no me va, a ver, en su mente cuando usted piensa, ¿acaso usted tiene una voz aparte que dice, hola, yo soy Leslie, ¿verdad? Sus pensamientos, y otra que suena como que yo soy la voz de Dios, no, ¿verdad? O sea, todo suena igual en nuestra mente, ¿no? Entonces, por eso a veces uno se confunde, pero uno tiene que entender que si uno está en las cosas de Dios, en los caminos del Señor, leyendo la Biblia, orando, ayunando, y es bautizado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ahí está guiando a nuestro espíritu, ¿verdad? Es a usted. Y entonces usted va a tener esa comunicación con el Señor. Entonces me lleva a la cuarta parte, que es meditar en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, repito, es importante meditar en las cosas del Señor de noche y día. ¿Por qué? Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, también está ahí tirando sus dardos a su mente. Por eso es un campo de batalla aquí en nuestra mente, que si usted no cuida que deja entrar, si usted deja entrar cualquier cosa va a pensar, saber cualquier cosa va a hacer y no va a dejar que Dios haga la obra en usted. Entonces es importante meditar en la palabra de Dios. Entonces repita, meditaré en la palabra de Dios de noche y de día. Y lo hemos escuchado bastante, ¿va? Meditar en la palabra de Dios, meditar, y a veces uno ni capta realmente qué es. Entonces, cuando yo supe, o sea, que el Señor, que el Espíritu Santo, cuando me está guiando, se comunica con mi espíritu, uno dice, o sea, realmente no soy de esta tierra, y uno lo sabe, pero cuando empieza a escuchar o a aprender esas cosas, uno dice, wow, realmente no soy de aquí, somos extraterrestres. No somos de aquí, hermanos, somos de verdad, de Dios. Entonces, pero uno tiene que aprender estas cosas, porque si uno a veces va en la vida y si cae o no cae, si llego o no llego, pero como enseñaba la vez pasada, usted tiene que correr esta carrera como que la va a ganar, porque si usted está corriendo solo para que no sea el último, ¿verdad? Ya perdió, usted tiene que correr como que la va a ganar. Entonces, esto es muy importante, meditar en la palabra de Dios. Y para eso quiero que miren qué significa la palabra de Dios. La palabra meditar en el hebreo es farfullar o hablarse uno a sí mismo. A ver, levante la mano, ¿quién se habla a sí mismo? Gloria a los valientes. No, yo creo que todo el mundo de un minuto a otro se habla a sí mismo, porque es importante, ¿va? Tú puedes. O en las mañanas, hola, ¿cómo estás, guapa? ¿Verdad? O hey, hoy vamos a lograr muchas cosas. Hay unos que no se ríen, pues háblese a sí mismo. ¿Quién más le va a echar flores, va? Usted háblese a sí mismo. De hecho, sabe que en situaciones donde usted se siente mal o no se siente contento, feliz, o hay ciertos problemas, está comprobado que usted si sonríe, eso le afecta grandemente, que hasta le cambia su ánimo. Solo así, sonreír de mentiras, y le cambia su ánimo. Amén. Así que cuando está aquí en la iglesia y nosotros aquí nos estemos gozando y usted ahí está nada más aplaudiendo, sonría por lo menos. Cristo lo salvó, Cristo lo ama. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que a veces da pena ver y decir, ay, el hermanito ahorita sí está bien atribulado, ¿ah? Pero no, sonría aparte de todo, ¿ah? Acuérdese que la Biblia nos dice que tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo, no por todo tiempo, sino en todo tiempo. Amén. Entonces, meditar es hablarse a sí mismo, o sea, hablar la palabra de Dios. Amén. Entonces, le quiero contar
o recordar esta historia. ¿Se acuerdan de el padre Abraham, va? Cantamos todo ese corito cuando éramos niños. Entonces, antes de ser Abraham, ¿quién se acuerda cómo se llamaba? Abraham, ¿va? Solo Abraham. Entonces, de repente, o sea, él escucha una voz que le dice, deja tu familia, tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. No había iglesia, no había, o sea, él oyó esa voz y adentro en su ser supo que era el Dios verdadero, siguió lo que él le dijo y le dijo Dios, vete a la tierra que te mostraré porque te voy a hacer padre de naciones. Y Abraham dijo, vámonos, ya tenía como 86 o por ahí, y dijo, vámonos a Sara, se llevó a su sobrino Lot y no tuvo hijos hasta como los 100, yo creo que eran 100. Y lo importante es que le decía a Dios, pero ¿cómo que padre de naciones? No tengo ni un hijo. O sea, hello. Entonces, ¿qué hizo Dios? Fue un proceso. Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Digan Abraham. Y Abraham literalmente significa padre de naciones. Digan padre de naciones. Entonces, antes de que Dios le pudiera dar la bendición a Abraham, le tuvo que cambiar su pensamiento. Digan metanoia. Ese es cambio de pensamiento, renovar tus pensamientos. Le cambió la forma de pensar. Entonces imagínense, Abraham iba caminando, el vecino le decía, hola padre de naciones. Literalmente, o sea, literalmente. O él decía, hola, yo soy padre de naciones, mucho gusto. Tanto decirlo, hablar, meditar la palabra de Dios, es lo que me estoy refiriendo aquí, meditar la palabra de Dios, que él empezó a cambiar su forma de pensar, su forma de ver la situación, de ver las cosas. ¿Qué pasa si tú dirías, hola victoriosa, ¿cómo estamos hoy? Gloria a Dios. O hola victorioso, lo vamos a lograr hoy. ¿Cómo estaría su ser? ¿Cómo estaría su salud? ¿Qué pasa con eso? ¿Me escuchan? Su salud, que muchos, ay, pues mi enfermedad, se está abrazando algo horrible, horrible, en lugar de reprenderlo y hacer batalla, que eso así hemos sido llamados. Entonces, todos los días meditar en la palabra quiere decir todos los días hablar la palabra. No solo, ya leí un versículo, voy a ir a lavar los trastos. No, todos los días meditar la palabra de Dios, hablar la palabra. Si Dios ya te dio una promesa, háblala. Todos los días, amén, todos los días habla la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros preferimos gastar nuestro tiempo, nuestro dinero en otras cosas de ahorita, ¿verdad? Que placeres de ahorita lo tengo, gloria a Dios, es el Señor me bendijo, pero al ratito uno está súper endeudado, o esto fue del Señor y el Señor nunca dijo que sí. Entonces tenemos que meditar en la palabra. Usted hablando la palabra todos los días va a estar en comunión con Dios, va a estar en comunión con el Espíritu Santo y Él lo va a guiar. Pero ¿qué pasa? No lee la Biblia, no ora, no ayuna y quiere que Dios le dé la lotería. Ahora, la palabra meditar también significa imaginarse. ¿Cuántos de aquí, a ver, levante la mano, ustedes se imaginan bendiciones grandes para su vida? ¿Cuántos? Amén. Un poquito. A ver, ahora les voy a poner así. ¿Cuántos se dan permiso de imaginarse grandes bendiciones para sus vidas? Y si no, yo le doy ahorita el permiso, imaginarse cosas grandes para sus vidas. Entonces, la palabra de Dios la palabra meditar es también pedirle específicamente lo que uno necesita a Dios. Y continuamente hablarla, porque a veces uno dice, bueno, Dios, tú sabes lo que yo quiero, tú sabes, me lees la mente, tú sabes lo que yo quiero, y si usted no está pensando en nada, ¿qué le va a dar Dios? ¿Nada? O sea, entonces usted tiene que pedir específicamente al Señor. Y fíjese que me acuerdo de el año pasado, para mi cumpleaños, mi familia me dio mi regalo y todo, y mi mamá me dio mi regalo y me dio una tarjeta. Y siempre uno dice que el Señor te bendiga grandemente, etcétera, etcétera, pero me llamó mucho la atención lo que ella puso ahí. Me dijo que recibas las bendiciones de Dios por las cuales estés preparada para recibir. ¡Wow! Así como decimos en inglés, mind blown, ¿verdad?
wow, porque les repito, ¿cuántos se quieren ganar la lotería? Pero ¿cuántos están listos para recibir, para administrar todo ese dinero? O otra bendición que usted quiera. Quiero una casa más grande, pero ¿cuántos se va a endeudar? ¿Usted está listo para recibir eso? Entonces cuando yo leí eso dije, dije, wow, nunca me lo había puesto a pensar así. Porque uno solo a veces pide, pero realmente no está equipado. Usted dice, Dios, dame un negocio súper grande, pero usted está equipado para que Dios le dé ese negocio grande. No me responda, solo piénselo en su mente. Usted está listo, usted ya tiene las herramientas para administrar eso que le está pidiendo al Señor. Yo sé que el Señor le está hablando a muchos aquí. Si usted no está listo, póngase pilas. Pídale al Señor que le guíe donde usted tiene que aprender esas habilidades, esas skills, esas cosas para poder que el Señor ya, ver que ya está listo y ya le entrega la bendición. Pero ¿qué pasa? No, yo la quiero ahorita, pero es que ni entiendes ABCD. Es como que yo dijera, yo voy a ser ingeniera mañana. ¿Me dejaría diseñarle su casa? Todos como que no muy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tuve que ir a la universidad, estudiar, adquirir ciertas habilidades, después de tantos años sacar el examen de ingeniera profesional para yo ya poder estampar, poner mi estampa en cosas y decir, yo ya sé qué estoy haciendo. Disculpen, yo ya sé qué estoy haciendo. Pero entonces igual se lo haga usted. ¿Usted ya está listo para recibir esa bendición? ¿Está equipado? No me responda. Ahora, hermanos, vamos a concluir y vamos a ver el río Ulai, como les mencioné. Ulai significa corriente de agua que fluye, o sea, no es estática, no se queda ahí. ¿Qué pasa donde hay agua estática? Salen mosquitos, ¿verdad? Y sale enfermedades, pero no, Ulai es corriente de agua, fluye. Si pueden ver ahí atrás un poco la imagen de un río, está fluyendo, por eso se mira así como con burbujas, así, porque está fluyendo, no está estático. Yabal, que es la raíz de Ulai, significa transportar hacia adelante, y Ulai es oír la voz, también significa guía. Entonces el río Ulai representa el fluir del agua viva, o sea, el agua que se mueve, que no es estática, que nos transporta hacia adelante, todos los días a mejorar, y nos guía al escuchar su voz. Es decir, la guianza viva y constante del Espíritu Santo que nos impulsa hacia adelante. Entonces el río Ulai es una figura de la guianza del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero ahí está la cosa, ¿estás listo? ¿Estás atento a escuchar su voz? Porque si no estamos, a veces de balde. Me recuerdo es como un chiste, pero es que un hombre, y lo voy a contar de esta manera, que no me acuerdo de la otra, pero que un hombre va volando y el avión se le cae en una isla y le dice, Dios, rescátame. Y Dios le manda, ahí va un crucero de gente, y dice, rescatémoslo. Y dice, no, estoy bien, el Señor me va a rescatar. Y sigue, Dios, rescátame. Y viene una avioneta. No, estoy bien, el Señor me va a rescatar. Y al final se muere y le dice, pero Dios, ¿no me oías? Te mandé un crucero, te mandé un avión, y no, la cosa es que uno a veces no se deja, o está fijado en que el Señor le va a responder de cierta manera y no se da cuenta que ya le está respondiendo de otra. Entonces tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Amén. Sus planes no son nuestros planes. Amén. Y muchos me van a decir amén, porque a veces uno dice, bueno, yo quiero hacer A, B, C, D, y sucede C, D, B, A, F, ¿verdad? Pero lo importante es que uno aprenda lo que el Señor le está tratando de decir. Él nos está guiando. Y vimos 4 aplicaciones. La primera es que nuestra obligación es traer regalos y ofrendas al Señor como muestra de nuestro amor y agradecimiento. La segunda es que no te escondas de Dios al oír su voz, porque Él lo sabe todo. ¿Cuántas veces nos dice, hey, quiero 1 hora de tu día? Y uno, ok, ¿verdad? O hey,
ven, siéntate aquí conmigo, te quiero enseñar algo en la Biblia. Y uno, ok, ahí voy, sí, ahí voy. Pero de repente pasa algo y se va para el otro lado. Como en inglés, squirrel, ¿verdad? Ardía, y ahí se va uno para el otro lado. Entonces, o ya le pasó algo al niño o ya al esposo. La cosa es que uno tiene que hacerlo con propósito. Amén. La tercera aplicación es callarnos, escuchar la voz de Dios. Aplica masking tape. No que Dios, respóndeme. Y a ni le ponemos atención. Número 4 es, haz lo que el Señor te mande hacer. Y cuando al fin escuchemos la voz de Dios, haz lo que Él te manda hacer. Si no, 40 años con el desierto como los israelitas, no, gracias. Pero a veces pasa, no es que lo planeemos así, pero a veces pasa, amén. Y entonces vimos también lo que es la guianza del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo nos fue dejado como nuestro guía, y lo vimos en Juan 14:26. Número 2 era la voz de Dios, que estudiamos Jeremías 7:23, donde dice escuchad mi voz, ¿verdad? No solo decía leed mi palabra, dice escuchad mi voz, porque Él nos va a guiar en todos nuestros momentos específicos, amén. Entonces dice la voz de Dios nos guiará específicamente en todo momento. Y número 3 es cómo escuchar la voz, cómo sabemos que es Dios, ¿verdad? Y fue donde les enseñé de Romanos 8:16, donde dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu interno, ¿verdad? De que somos hijos de Dios. Entonces el que es bautizado con el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y se comunica con nuestro espíritu. Amén. Y entonces nuestro espíritu a través del alma y después a nuestro cuerpo llega un pensamiento que se está comunicando, nos está guiando el Señor. Entonces te invito a que, ¿verdad? Que ese testigo interno, ese empuje, ese conocimiento calmado que se eleva y surge dentro de ti, es el Espíritu Santo guiándote. Amén. A veces yo le pregunté a mi hermana anoche, ¿cómo sabes que es el Espíritu Santo que te habla? Y dice, bueno, a veces es como es un feeling, dice, es un sentimiento así que me está empujando. Yo todavía no le había dicho lo que había escrito y dije, gloria a Dios, es un empuje, algo que te está, no, pero Dios, quiero esto. Y el Espíritu Santo, no, aquí. Y a veces uno como que, ok, me rindo, ¿ah? Y la cuarta cosa que vimos es meditar en la palabra de Dios, donde vimos que meditar no solo es pensar, no, sino que es hablarse a sí mismo la palabra de Dios, las promesas que el Señor te ha dado. Y también imaginarse, o sea, el Señor nos quiere bendecir, te quiere dar salud, te quiere dar vida, pero usted no se deja, no, así estoy bien, así estoy bien. Yo no, hay que dejar que el Espíritu Santo nos enseñe a dónde nos quiere llevar. Entonces les dije, ¿estás equipado para recibir tu bendición? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Levante la mano. Amén. ¿Estás listo para recibir esa bendición? ¿Estás equipado para recibir esa bendición? Entonces, los dejo con, dispónganse a ser guiados por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, gracias. El tema de hoy, hermano, es el río Ulai, porque estamos estudiando los ríos, torrentes y qué más, ¿cómo se llama el libro? Arroyos, ríos, arroyos y torrentes en la Biblia, porque el río es figura del Espíritu Santo, pues, como lo vimos en las 2 lecciones anteriores. Ahora, el río Ulai, por lo que quiere decir la palabra Ulai, como vimos, es una figura para hacer la obra de Dios, pues, porque acuérdense que quiere decir empuje hacia adelante, no quedarse, prosperar, crecer. Entonces es una figura para hacer la obra de Dios, pero también el río Ulai, por las raíces que vimos ahí, de lo que quiere decir, ahí está todo, mire, quiere decir, es una figura para hacer la obra de Dios, pero guiados por el Espíritu Santo, hermano. Eso es lo que quiere decir el río Ulai. Es una figura para hacer la obra de Dios, pero guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que Daniel ahí, cuando Dios le dio la visión, dice que estaba al lado del río Ulai, cuando tuvo la visión del
del imperio griego y los medopersas. Ahí puede leer usted todo eso en el libro de Daniel. Entonces, eso es la figura del río Ulai, pues. Es la guianza que necesitamos del Espíritu Santo de Dios para hacer la obra de Dios. Ya sea Ulai quiere decir llevar, cargar, transportar. Entonces, todo lo que hagamos en la obra de Dios, llevando, cargando, transportando, necesitamos la guianza del Espíritu Santo, hermano. ¿Comprende? Acuérdese que yo le he enseñado a usted que Dios solo recibe lo que viene de Él, pues. Si usted por su buen sentimiento, usted quiere darle algo a Dios, Dios no recibe nada de eso, porque dice la Biblia que las obras de los hombres son como trapos de inmundicia para Dios. No le sirven a Dios. Dios solo le va a recibir a usted lo que el Espíritu Santo lo guíe a hacer para Dios. Eso es lo que recibe Dios. Muy bien, tiempo para preguntas. Si tiene preguntas, levante su mano. Allá atrás tiene una pregunta, hermano. Gloria a Dios. Ya que los demás no quieren preguntar, que comiencen las preguntas allá atrás. A ver, hermano, sí, ¿cuál es la pregunta? Hermano pastora, yo quisiera saber a Abraham cómo Dios le hablaba, si por medio del Espíritu Santo o audiblemente. Pues ya ve que en ese tiempo no sé si el Espíritu ya estaba en la tierra o todavía no. No, claro. Dios siempre ha hablado por medio del Espíritu Santo, pues. Es la voz de Dios para sus creaciones. Entonces, pero hablaba, el Espíritu Santo le hablaba en una forma diferente como nos habla a nosotros. Dice la Biblia que en la antigüedad el Espíritu Santo solo venía sobre la persona y después se iba. En cambio ahora no, ahora vino a vivir dentro de nosotros. Esa es la mayor gloria que nosotros estamos viviendo ahora, pues. Que dentro de nosotros está el Espíritu Salvador de Jesús, primero, el que nos salvó. Y luego conocimos al Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros. Entonces, Dios, el Hijo y Dios Espíritu Santo están dentro de nosotros. Y viene la tercera etapa cuando vamos a ir a conocer al Padre Celestial. Por eso el Señor Jesucristo nos va a arrebatar, nos va a sacar de la tierra y nos va a llevar a conocer al Padre Celestial. Entonces va a estar completo Dios en nosotros, pues, pero le hablaba igual como nos habla a nosotros, solo que de una forma diferente, pues en forma audible, solo que de una forma diferente. Ahí dice Elías, que veíamos el caso de Elías que está en la cueva y oyó la voz de Dios que le dijo: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Porque Dios les hablaba audiblemente, pues. Y ahora nosotros tenemos mayor gloria, porque no tenemos que estar oyendo una voz audible. Por eso el diablo no nos puede engañar, sino que Dios nos habla adentro. Por eso le he enseñado a usted que cada vez que Dios le habla adentro a usted primero. Podrá venir una persona y decirle: mire, Dios me dio una palabra para usted, dice que se vaya de esta iglesia. Usted no tiene que obedecer eso, usted tiene que decir: no, Dios no me ha dicho nada a mí, si me va a hablar primero a mí adentro. Ahora, si Dios ya le dijo adentro: levántate, agarra tus cosas y vete de aquí, entonces va a venir una persona afuera y le va a decir: mire, Dios me dijo que se vaya de aquí. Entonces usted tiene que decir: es cierto, ya me lo dijo a mí. Eso es una confirmación. Todo lo que ocurre afuera de nosotros es una confirmación de lo que Dios nos está diciendo adentro. Si Dios no se lo ha dicho a usted, que venga quien venga, le puede venir alguien a decirle: mire, dice Dios que me dé $1,000. Dígale usted: ¿cómo no, chon? ¿De dónde tela si no hay arañas? Dios no me ha dicho nada a mí. Pero es que Dios me dijo: si no le va a caer un juicio. Usted dígale: yo rechazo todo eso en el nombre de Jesús. Dios no me ha dicho nada a mí. ¿Acaso no yo conozco a Dios? Pues yo sé quién es Dios y cómo me habla. Pero el día que Dios le diga: dale $1,000 a este hermano, y después viene él y le dice: mire, Dios me dijo, dígale usted: ¿cómo no? Aquí está. Hasta 1,500 le doy, 500 de más, porque ya Dios me dijo, pues. ¿Comprende? Entonces, me acuerdo que hay un hermano, un predicador evangelista internacional, intergaláctico, interplanetario, que Dios le dijo que en sus campañas ya no hiciera un acto que él hacía siempre. Y él no hizo caso, porque miró que a toda la gente le gustaba eso, pues. Y todos se reían y todos aplaudían y más dinero le daban. Entonces, Dios le dijo a otro predicador: por favor, anda a decirle a este que deje de hacer eso.
porque al hacer eso le está dando lugar al diablo, le está dando toda la gloria al diablo. Entonces este hermano vino y lo llamó y le dijo, mira, quiero hablar contigo, vení para acá. Entonces le dijo, mira, Dios me dijo que dejes de estar haciendo esa cosa, por favor. Si no haces caso, públicamente lo voy a decir yo, te voy a desenmascarar delante de todos. Deja de hacer eso porque dice Dios que le estás dando la gloria al diablo. Entonces este hermano se humilló delante de él, pues, y le dijo, tenés razón, hermano, perdóname, por favor, orá por mí para que Dios me perdone, porque ya el Espíritu Santo me había dicho que no lo hiciera, pero como miro que a todos les gusta y hasta más dinero me dan, yo no lo quiero dejar. No, le dijo, déjalo, porque dice Dios que no tenés que estar dándole la gloria al diablo. Entonces él lo reconoció, pues después lo reconoció públicamente y dijo, miren, este hermano pastor, Dios le dijo y ya Dios me había dicho a mí, pero yo necio no lo quería hacer y ya no lo vuelvo a hacer, y dejó de hacerlo, pues. Entonces mire, todo lo que ocurre afuera de nosotros, Dios lo va a usar para confirmarnos nada más lo que nos está diciendo adentro. Si Dios no le ha dicho nada adentro a usted, no haga caso, hermano, no es para usted, lo quieren engañar, ¿comprende? Ya ve que yo por eso le he dicho a usted, pregúntele a Dios si yo soy su pastor, pregúntele. Si Dios le dice, ese es tu pastor, no faltes a los cultos, sea obediente, entonces venga. Pero si Dios le dice, no le dice nada, usted puede decir, bueno, Dios, tú callaste, el que dice el dicho que el que calla otorga, entonces tengo derecho a buscar otro pastor que me guste más. Entonces usted tiene derecho a buscar, pues. Ahora si Dios le dice, este es tu pastor, dale la lana, quítate la lana y dásela. Entonces corra, porque Dios se lo está confirmando adentro a usted. Pues yo no tengo que decirle a usted, mire, yo soy su pastor, si ya Dios se lo dijo, ¿comprende? Así es el evangelio, dice el apóstol Pablo que el evangelio es de revelación por revelación, no es imposición, porque imposición ya es secta, ya es religión. No, es por revelación, pues. Usted tiene que sentir en su corazón, como decía Leslie hoy, el impulso, el deseo. Si usted siente el impulso, el deseo, es Dios el que le está hablando. Si usted tiene el deseo de venir aquí a la iglesia, es Dios el que le está hablando. Esa es la voz de Dios. Venga, no se haga de rogar, no reniegue. Dios le está hablando, le está diciendo que venga aquí. Amén. Muy bien, una última pregunta. Si hubiera hermanos de la alabanza, a ver, pasen aquí, por favor. Vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios. A ver si, hermano. Bueno, pastor, ¿qué tan importante es orar al Señor o llenarse de la llenura del Espíritu Santo para escuchar la voz y ser guiados por el Espíritu de Dios? Porque muchas veces cuando un creyente está en apuros, en situaciones difíciles, lo primero que se le recomienda es que ore, que se llene el Señor para que escuche la voz de Dios. Pero hay algunos casos, por ejemplo. Perdón, hermano, es que esos mujeres no me miran. Hermano, corten el aire, por favor. Pongan atención, hermanos. Ustedes se duermen, hombre. Perdón, hermanos, es una regañada para estos que me ayudan, que no me ayudan. Muy bien, perdón, sí. Y, por ejemplo, hay algunos casos donde hubo personas que oyeron la voz del Señor y o sea que aún no eran creyentes. Por ejemplo, como en el caso del apóstol Pablo, cuando se convirtió al evangelio. ¿Me escuchó la pregunta o no? Sí, no, es importante, hermano. Es lo básico, pues, llenarse del Espíritu Santo para oír la voz de Dios. Pero aún llenándonos del Espíritu Santo, a veces nos cuesta oír la voz de Dios, entender a Dios, pues. Entonces es ahí donde hay que ayunar, porque el ayuno rompe a veces nuestras almas tienen ataduras que impiden, aunque uno se llene con el Espíritu. Por eso usted mira que, por ejemplo, todos los que venimos todos los días al culto, supuestamente nos estamos llenando del Espíritu Santo, pero a veces cometemos errores, porque nuestras almas tienen a veces ataduras, impedimentos, y la llenura del Espíritu Santo esos impedimentos no nos dejan oír, pues, la voz de Dios, aunque nos llenemos. Entonces hay que ayunar para romper esas ataduras, hermano, para romper esa concha que tenemos ahí. Y entonces la llenura del Espíritu Santo con más facilidad nos habla.
con más facilidad oímos la voz de Dios, pues, porque son ataduras del alma, que solo se rompen con ayuno. Se rompen, dice la Biblia, con la unción que el ministro tiene al predicarnos. Pero si aún así usted dice, no, yo no oigo, yo no siento nada, yo no oigo nada, necesita ayunar usted, pues. Ese es el cuchillo de doble filo. Usted puede venir y confiar que Dios me puso a mí aquí, le voy a predicar y Dios va a romper las ataduras de su alma, pero si usted siente que todavía tiene algo grueso ahí, que no lo deja, tiene que ayunar, pues, y pregúntele al Señor cuántos días ayuna para ir rompiendo esa cuestión. Entonces va a ver que la llenura con el Espíritu Santo es más efectiva, porque entonces se oye con más facilidad, se pone uno más sensible, pues, para Dios. ¿Comprende? ¿Esa era su pregunta? Los casos de personas, por ejemplo, como en este caso de Pablo, que no era ni convertido, ¿son casos especiales o sea, comisiones que Dios tiene desde antes? Exacto, sí, no, esos son casos, acuérdense que Dios es Dios, pues. Claro que hay un ordenamiento que Dios ha establecido, pero Dios es Dios y puede hacer lo que quiera, pues. ¿Ya ve que hizo hablar a la burra de Balaam? Y Balaam no se asustó. Balaam no dijo, esta burra me está hablando, y salió corriendo. No, porque sabía que Dios puede hacer lo que Él quiere, pues. Ya ve que Dios nos habla por medio de tantas circunstancias a veces, porque Él lo permite, porque es Dios. Entonces, en el caso del apóstol Pablo, claro, él tenía que detener a Pablo, pues. A Pablo no lo detenía nada, y Dios, no cabe duda que el apóstol Pablo era de la simiente de Cristo, pues. Entonces, a los que son de la simiente de Cristo, Dios hace lo imposible para jalarlos. Ahora, a los que son de la simiente optativa, Dios deja que tomen una decisión, pues si quieren ir al cielo, si quieren ir al infierno, y Dios no se mete. Ahora, el que es de la simiente de Cristo, Dios lo tiene que rescatar porque viene del cielo y tiene que regresar al cielo. Como decía David, a la casa de mi padre volveré, porque él sabía que de había venido. El de la simiente humana tiene que decidir aquí, pues, qué quiere, y esos son los que pierden la salvación, o la pueden perder. En cambio, el de la simiente de Cristo nunca la va a perder, ese es salvo, siempre salvo, como dicen los bautistas, porque es de la simiente de Cristo, y ese salió de Cristo y tiene que regresar a Cristo. ¿Comprende? Muy bien, entonces sí son casos muy especiales, pues, pero Dios los hace. Muy bien, pongámonos de pie, hermanos, bienvenidos esta mañana. Por favor, salude al que está a su lado, póngase cómodo de pie, respire profundo, que ahora vamos a alabar y adorar a Dios.